la deuda es una cuestión de poder. Es siempre una cuestión de poder. El capitalismo funciona a partir de la deuda. Todo es deuda. El dinero mismo es emisión de deuda. La sociedad capitalista funciona por la deuda y funciona continuamente. Solamente hay problema cuando alguien tiene que pagar. Pero justamente solo pagan los que no tienen poder. Este es el juego del poder y nadie va a pagar si tiene poder. Tan es así que el mayor deudor del mundo son los Estados Unidos, que emiten deuda constantemente y tienen un déficit verdaderamente inconcebible en su cuenta corriente. Pero es tal su poder que se le exige a los Estados Unidos que continúen endeudándose, porque es la deuda de los Estados Unidos lo que permite el funcionamiento del capital financiero global. Es más, los Estados Unidos también tienen un grave déficit comercial que continuará ahondándose y expandiéndose a pesar de lo que ellos digan, porque su función como política, como centro del orden mundial, es justamente ese, endeudarse y estar en déficit. Y ellos nunca tienen que pagar. Y no van a pagar mientras tengan poder. Desde luego, ¿cómo llegamos a esa situación? Bueno, tiene que ver con toda la formación del moderno sistema financiero a partir de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, con la constitución del dólar como la moneda central, incluso después de que se rompe la convertibilidad del dólar al oro en los años 70 con Nixon, aún así, peor aún, el dólar se convierte en la moneda de curso internacional y lo sigue siendo a pesar de los intentos que nos platicaron aquí, por ejemplo, de la creación de los derechos especiales de giro del FMI, de los intentos del euro por ser la moneda internacional o ahora del yuan chino que intentará pelearle a los Estados Unidos su hegemonía en cuanto a los intercambios y a la esfera monetaria internacional. Pero todo lo que tiene que ver con la deuda, todo lo que tiene que ver con la moneda, con el crédito, es una cuestión de poder. Insisto, esa es la cuestión central. Quien tiene poder no paga y a nadie se le exige que pague si tiene poder. La historia de México nos lo mostrará constantemente. Los rechazos del endeudamiento, los repudios del mexicano, el movimiento social, la sociedad crea poder. Si crea poder, puede no pagar. Quien tiene poder no paga. Esa sería la idea general de lo que les quiero plantear. El poder y la deuda están asociados siempre. Porque no solo que el que tenga poder no paga, sino también es que el que tiene poder crea dinero. Todo movimiento social que tiene poder crea dinero. Ahí tenemos a los zapatistas, que tienen una especie de mercado interno y funcionan a partir de una serie de vales, de papelitos, sí, pero esos papelitos permiten intercambiar las mercancías e incluso acumular, invertir y realizar operaciones económicas. Todos los ejércitos revolucionarios en México produjeron sus bilimbiques. Todo movimiento social que tiene suficiente poder crea dinero. No necesariamente el dinero estatal, dinero que permite que se intercambien las cosas, que se tenga crédito, que se pueda apostar al futuro, porque eso tiene que ver con el dinero que se pueda apostar al futuro. Ok. Crear dinero, pues, es la cuestión en la que termina realizándose la política. Creo que tenemos que tener eso en mente para ver qué postura vamos a tomar como izquierda frente a la situación que estamos viviendo ahora. Hemos hablado en estos foros, en estos días, de la suspensión del pago de la deuda, de la renegociación, de la moratoria, pero me parece que en todos los casos hemos seguido hablando un poco de manera abstracta. Hemos repetido algunas cosas en las que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Debería repudiarse la deuda, debería suspenderse el pago, no es posible, no debería ser que el dinero que podría emplearse para la pandemia, para el desarrollo, para mil cosas más, se esté utilizando en pagar la deuda. Pero aunque eso sea verdadero en términos generales, creo que lo que nos ha faltado es intentar aterrizar a la situación coyuntural específica de hoy en nuestro país en relación a esta cuestión de la deuda, para no solo
salir al público, al foro público con perspectivas principistas, sino también con perspectivas efectivas, coyunturales, tácticas, importantes. Creo que nos ha faltado reconocer o dialogar o tomar en cuenta que este gobierno, que se dice de la 4T, sí tiene una política en relación a la deuda. No estamos enfrentándonos al mismo gobierno del PRI, del PAN, de los otros años. Este gobierno tiene especificidades en relación a este problema del endeudamiento y me parece que nuestra respuesta debe tomar en cuenta esas especificidades. ¿Ok? Este gobierno ha planteado una política en relación a la deuda y consiste en no endeudarse más. Ese es su punto de partida. Lo ha repetido de todas las maneras y en relación al COVID, al paro, la cuarentena, todo esto que ocurrió, que está ocurriendo, el gobierno ha sido criticado, muy criticado por la derecha y por los bancos, porque López Obrador ha dicho que no nos vamos a endeudar. Ha recibido quién sabe cuántas ofertas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de diferentes lugares, incluso privados, para que contrate deuda y con esa deuda pueda impulsar proyectos de apoyo a la pequeña industria, en fin, a todo lo que hace falta en este momento. Pero López Obrador ha dicho, no, no nos vamos a seguir endeudando. Yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso en nuestras reflexiones. Desde luego, López Obrador no está diciendo que va a repudiar la deuda y que la va a suspender el pago y que va a renegociar nada. No ha dicho eso. Pero ha dicho que no se va a endeudar más. Yo creo que ese es un punto de partida que deberíamos tomar y analizar y debatir con él, sentarlo a dialogar con nosotros sobre ese punto. ¿Por qué? Ok, nosotros podríamos querer una política más audaz, sin duda, pero esa ya es una política. Y lo que deberíamos decirle, me parece a mí, es que en la manera en que él está operando, no solo la cuestión de la deuda, sino la política económica y la política general del país, ese objetivo de no endeudarse más no se puede cumplir, simplemente no se puede cumplir. Y eso es lo que hay que debatir con él. Porque en estos meses de confinamiento, en que no se han contratado créditos, sin embargo, la deuda ha crecido en 12,000 millones de pesos y ha crecido sola. Deberíamos plantearle entonces a este gobierno de la 4T que ese objetivo de no endeudarse es un buen objetivo. Ese objetivo no es la correcta y no va a funcionar. Nosotros podemos proponer otras políticas para que eso realmente funcione. Si el gobierno no se quiere endeudar más, si el objetivo es no tener más deuda al final de este sexenio, lo que tiene que hacer ahora es renegociar y reestructurar esa deuda. Tiene que bajar el monto de esa deuda para que simplemente no crezca. Porque todos los días, con la tasa de interés, crece miles de millones de pesos esa deuda. Si queremos que terminemos el sexenio como empezamos, necesitamos reducir esa deuda, solo para mantener el objetivo de política que se nos ha dicho, no tener más deuda al final. Tenemos que entonces proponer y llevar adelante, negociar e empujar políticas que permitan eso. Yo creo que lo primero que hay que decirle a López Obrador es que tendría que realizar en relación a la cuestión de la deuda y a la cuestión financiera lo que está haciendo en relación a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué ha hecho ahí? Ha renegociado contratos leoninos. Ha salido a la palestra a decir, señores, no podemos cumplir los contratos que hizo la CFE de Peña Nieto y todas estas cosas porque son contratos leoninos, porque van simplemente en contra del interés nacional y de cualquier tipo de lógica. Pero si ha salido a decir eso en relación a Pemex, en relación a la CFE, ¿por qué no ha salido a decir eso en relación a los acuerdos con el capital financiero? Lo que tenemos que decirles es eso. ¿Va a haber cuarta transformación? Bueno, la tiene que haber en el terreno del capital financiero también. Se tienen que revisar cada uno de los contratos que se hicieron de endeudamiento durante los últimos sexenios para, si es necesario, repudiar a aquellos que sean, como decía el conferencista de ayer de manera muy didáctica,
o que sean insostenibles, o que sean odiosos, que sean insoportables. Hay que hacer una reestructuración, como se hace una reestructuración de los contratos de las empresas del Estado, hay que hacer una reconsideración de todos los contratos del Estado, no solo de unas áreas y de otras no, sino de todos los niveles del Estado. El conferencista de ayer, es que no me acuerdo su nombre, pero el conferencista de ayer decía, nos recordaba que en algunos países, en Ecuador, por ejemplo, se hizo una comisión especial para hacer eso. Nosotros podríamos proponer también eso. Incluso podríamos proponer nombres para que exista esa comisión y se dedique a hacer lo que decía Daniel Carlos hace rato, hacer la auditoría de la deuda, pero en una forma muy concreta, ir a ver cada uno de los contratos que se firmaron con bancos, con fondos de bonos, de inversión, con BlackRock, con todos y cada uno. ¿Ok? Y solo con el objetivo de no tener más deuda al final, fíjate, para poder cumplir lo que el mismo gobierno se ha propuesto que debería hacer. ¿Ok? Debemos además exigir, proponer que haya un cambio en el mandato del Banco de México. Arturo Huerta, yo creo que fue muy, muy claro en eso. No es posible que el Banco de México tenga solo como mandato controlar la inflación. Desde luego, no debería ser que el Banco de México sea autónomo en el sentido de que quién sabe quién lo controla y está ausente de cualquier decisión de política económica. Es como tener al enemigo en casa. Pero mientras logramos un cambio más radical, lo primero que sí podemos hacer y que puede hacer Morena y lo puede hacer ya, es cambiar el mandato del Banco de México para que diga que la obligación del Banco de México es, sí, controlar la inflación, pero también promover el desarrollo y la justicia social. Agregar esas tres líneas en la ley del Banco de México lo puede hacer Morena con su mayoría cualquier día de estos. Y esa debería ser también una exigencia nuestra. Desde luego, tendríamos que atacar las raíces del endeudamiento histórico. Hay muchas razones del endeudamiento. Sin duda, la historia de México nos muestra que el Estado en México nunca se ha consolidado realmente. Nunca ha podido existir un Estado que represente a la sociedad, que la articule, que sea una emanación propia de ello. Durante todo el siglo XIX, Pablo lo ha explicado muy bien. Yo vi alguna conferencia de él muy, muy interesante sobre todo esto de préstamos forzosos. Cada que había una gran crisis, el Estado sacaba obligatoriamente por las armas el dinero de donde podía, y desde luego de donde podía era de los grandes capitales, sí, pero también del pueblo y de la gente. Porque el Estado mexicano nunca ha podido financiarse saludablemente. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no tiene consenso. Porque un Estado que es aceptado por su sociedad participa fiscalmente. Porque la sociedad reconoce que le sirve el Estado y entonces coopera con el Estado. Los ejemplos mayores, pues hay ruidos que hay unos cohetes aquí en mi colonia, perdón si se escucha escándalo. Los países nórdicos muestran muy bien cómo la sociedad puede aportar la mitad o más del Producto Interno Bruto en cuotas fiscales si es que el Estado está bien armado, lo representa, es legítimo. Todo el siglo XIX el Estado mexicano estuvo en déficit y tuvo que recurrir a los préstamos forzosos porque no tenía un asentamiento global, no era un Estado democrático, no representaba a las masas, era un desastre. En el siglo XX se tuvo la oportunidad de hacer eso, pero no se hizo. El Banco de México se fundó en 1925, después de la Revolución, y fue fundado por una serie de personajes que venían del porfiriato. No hubo una revolución financiera en México. El PRI nunca solucionó ese problema y con su autoritarismo, su corporativismo, su control absoluto de la sociedad cuando era un partido de Estado, nunca pudo lograr que la sociedad apoyara al Estado y lo hiciera suyo. Por eso el nivel de recaudación en México es bajísimo. No podemos esperar nada de bienestar mientras el Estado recaude menos
que estados como Costa Rica o Bolivia o cualquier lugar de estos. Necesitamos una reforma fiscal progresiva, en efecto. En estos días se ha discutido si hacer la reforma fiscal o no, porque hacerla en este momento podría ser justamente procíclico. Si estamos en un momento de paro, en este momento incrementar los impuestos quizá fuera un mecanismo para aún parar más la economía. Pero eso no es tan así y seguramente los expertos económicos con los que contamos en la izquierda podrían dar alternativas a esto. Thomas Piketty, por ejemplo, en su último libro, Capital e Ideología, insiste en que hay que hacer una reforma fiscal que grave a la riqueza, fíjate, a la riqueza. Es decir, a los bienes que producen renta, que no dan lugar a inversión y a crecimiento, sino a la renta. Ajá. Gente que se apropia recursos de la sociedad simplemente porque hereda algo. Tiene que ser un impuesto contra las herencias y contra estos patrimonios rentistas. Y dice muy bien Piketty, si tú gravas a los rentistas, entonces no eliminas el incentivo para la inversión porque la renta no produce crecimiento. Es un traslado de recursos sin contrapartida hacia una serie de zánganos que tienen unos títulos que heredaron y que no le producen ningún bien a la sociedad. Yo creo que aún en esta circunstancia de paro en el que estamos, podríamos intentar el inicio al menos de una verdadera reforma fiscal, progresiva, que le dé más recursos al Estado. ¿Ok? También hace falta, desde luego, crear institucionalidad bancaria para manejar la deuda de otra manera. No contamos con banca de desarrollo real, pero tampoco hacemos una intervención internacional que nos permita ubicarnos de otra forma en los circuitos financieros del mundo. ¿Qué problema tenemos? Bueno, tenemos el problema de que cada vez que nuestra economía empieza a trabajar más fuerte, entramos en déficit porque no producimos los bienes de capital necesarios, porque no producimos las máquinas para producir máquinas, porque no tenemos el conocimiento tecnológico y ese lo tenemos que comprar y lo compramos en dólares. Necesitamos divisas y entonces tenemos que hacer mil maromas para conseguir esas divisas. Nuestra acción internacional, como lo vio muy bien Venezuela en su momento, con el Mercosur y con la posibilidad de crear un banco de los subalternos, deberíamos impulsar ese tipo de medidas para poder financiar nuestras exportaciones, nuestras importaciones en moneda que podamos controlar, que no sea la moneda del imperio. Construir institucionalidad nueva para la finanza internacional es todo un programa largo, importante, pero hay que empezar a hacerlo ahora. ¿Por qué no construir una especie de caja de compensación con Centroamérica, con Venezuela, con los países que nos quedan cerca e intentar sacudirnos un poco de esta obligación de obtener divisas, porque siempre vamos a entrar en déficit porque no producimos los bienes de capital físico o los bienes de capital tecnológico, el saber, los programas, el know-how, no es nuestro, lo tenemos que comprar. Ahí hay un conjunto de políticas que tendríamos que impulsar muchísimo, ¿ok? Tendríamos que hacer todas esas cosas y muchas más que fueron mencionadas en estas mesas, en estos foros, en estas 4 sesiones que hemos tenido. Hemos aprendido muchísimas cosas. Habría que hacer muchas cosas más. Pero yo creo que en el fondo lo que pasa acá es que para poder tener un manejo distinto de la deuda, para poder cumplir, aunque sea ese objetivo de no endeudarse más de lo que ya se está, lo que necesitamos es hacer realmente una reforma del Estado. No va a haber, no se puede, habría que decirle a Andrés Manuel, no se puede crear una cuarta transformación, no se puede gobernar de otra manera este país con la misma constitución con la que gobernaron los priistas y los panistas. Necesitamos otro pacto político fundamental en este país. No se puede gobernar, no va a haber una cuarta transformación si no hay una nueva constitución. La historia de este país nos muestra que todas las que Andrés Manuel ha llamado las transformaciones,
la independencia, la reforma, la revolución, realizaron nuevas constituciones. Necesitamos una nueva constitución porque lo que está ocasionando este problema de la deuda es la instalación, la implantación del Estado en nuestra sociedad. Y creo que podríamos decirle esa misma consigna a Andrés Manuel. Es decir, no se puede gobernar, no se puede crear una cuarta transformación y no se puede gobernar este país de otra manera con la misma deuda que tuvieron los priistas y los panistas. Necesitamos cambiar la Constitución porque cambiar la Constitución es cambiar la deuda misma. ¿Ok? E insisto, tenemos que jugar a las grandes ligas económicas, tenemos que jugar a las relaciones de poder. Insistiré con lo que yo había dicho al principio, el problema de la deuda no es un problema económico, es un problema de poder. Insisto, solo pagan y solo tienen que pagar los que no tienen poder. Porque el mecanismo capitalista general es un mecanismo de endeudamiento. Todos podemos acceder al dinero, todos deberíamos poder acceder al dinero y al crédito. Endeudarse no es un problema, el problema es pagar, ¿ok? Lo que necesitamos es encontrar la manera de no pagar, ¿ok? De no pagar, pero para no pagar y para seguir recibiendo crédito tenemos que tener poder. México tiene mucho poder. Tiene mucho poder por muchas razones, pero yo diría, y con eso espero terminar, diría, tenemos mucho poder porque somos vecinos de los Estados Unidos y los Estados Unidos necesitan que este país no quiebre. Necesitan que este país no truene. El día que truene México, se van 20 millones de mexicanos ese mismo día a cruzar la frontera y a ver cómo le hacen con nosotros allá, estos tipos. Hay que meterle en la cabeza a Estados Unidos que su único seguro, su única seguridad para tener algún tipo de desarrollo es que México se desarrolle. Ya va siendo tiempo que lo entiendan. ¿Y cómo se va a desarrollar México? Renegociando su deuda. No la vamos a pagar como está. Es más, no la vamos a pagar. Vamos a seguir eternamente endeudándonos como lo hacen los Estados Unidos mismos, que nunca van a pagar su deuda, a menos que termine su hegemonía mundial. En fin, es lo que yo les quería plantear, compañeros. Esperemos que les parezca interesante. Gracias. Gracias, camarada Gerardo. Raúl, por favor, presenta, compañero Pablo. Activa tu audio. Sí, gracias. Por supuesto que por lo más interesante. Sí, partiendo nada más de esto, una concepción totalmente diferente, que hay que entender y asimilar. Bien. Corresponde ahora la participación a otro querido compañero, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Pablo Moctezuma Barragán es doctor en historia, es un escritor reconocido con, no sé, yo conozco de él por lo menos unos 10 libros, gente de izquierda de toda la vida, originario por allá, revolucionariamente hablando, me parece que del movimiento de unidad popular, o sea, desde aquellos lejanos tiempos. Un político distinguido sin duda, un historiador, ya lo dije, un politólogo y con un cargo público muy reciente. Apenas de la administración anterior era el delegado, hoy sería alcalde de Azcapotzalco. Bien, una gente conocida pues por largos años de su participación en la izquierda. Este es nuestro compañero y ponente de hoy, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Gracias. Sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a reflexionar sobre uno de los problemas más importantes de nuestro país y del mundo y del sistema actual, con la idea de tomar elementos de la historia para iluminar la acción del día de hoy. Sabemos muy bien que México fue sometido al colonialismo
al saqueo de nuestras riquezas, a la apropiación de la tierra de los pueblos originarios. Fue muy, muy importante toda la extracción de nuestra plata, nuestro oro durante la colonia, el trabajo esclavo. Sabemos bien que aquí en estas tierras se esclavizó a los indígenas y también se importaron africanos, y todo para sostener a un régimen colonial del Imperio Español. Es muy importante reconocer que la lucha de Hidalgo fue una lucha precisamente contra un régimen político caduco. Fue la lucha en contra del virreinato. Él ya traía la idea de desconocer al rey, pero quien lo hizo posteriormente fue Morelos. En aquella época hubo una gran rebelión en contra de los monopolios. Estas fueron las banderas de Hidalgo y de Morelos. Hoy esos monopolios existen, son las grandes corporaciones. También fue la primera persona en el continente que declaró abolida la esclavitud. En el Caribe fue Haití, pero en el continente fue México. Y bueno, hoy tenemos que reconocer que existe la esclavitud moderna. Apenas hoy en la mañana estaba oyendo que va a haber una iniciativa sobre el outsourcing. El outsourcing no es más que una forma de esclavitud moderna a la que también se ven sometidos los migrantes, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. También se levantó en contra del monopolio de la tierra, una cosa muy importante que no es tan conocida, y es que Hidalgo y Morelos le devolvían la tierra a los pueblos en cuanto iban avanzando en sus combates exitosos. Una cosa importante es de que en toda lucha social, dentro del sector popular se dan diferencias. Hidalgo, aunque era criollo, pero él vivió muy, muy ligado al purépecha y náhuatl, y él fue un representante de la rebelión popular indígena, mientras que por otro lado, Allende, Aldama y compañía eran criollos que no buscaban una revolución profunda, una revolución popular, sino simplemente quitar del gobierno a los españoles para instaurar su propio poder sin cambiar las estructuras económicas y sociales. Cuando Hidalgo se niega a tomar la capital, cuando estaba en el Monte de las Cruces, se dice que ya estaba el triunfo a la mano y que no quiso hacerlo, y nadie se explica por qué. La razón es muy simple. En primer lugar, habían sido diezmados en el Monte de las Cruces. En segundo lugar, el virrey contaba con tropas bien equipadas aquí en la ciudad. La ciudad no se había levantado a favor de la independencia, pero lo más importante es que Hidalgo había mandado mensajeros a todo el país porque él lo que buscaba era un levantamiento generalizado. Mientras que Allende, que ahí se rebeló contra Hidalgo, pues nada más quería llegar a Palacio y tomar el poder sin un cambio profundo. A la muerte de Hidalgo lo sucedió Ignacio López Rayón, y es muy importante ver cómo él siempre se opuso a un cambio de régimen. Toda transformación conlleva un cambio de régimen y se buscaba en este momento sustituir a la monarquía con la república, pero Ignacio López Rayón quería sostener al rey Fernando VII. Fue Morelos quien desconoció a Fernando VII y empezó a impulsar la república. Al desconocer al viejo régimen, desde luego se tenía que desconocer la vieja deuda, y al triunfo de la independencia no se reconoció esta deuda.
pero todos sabemos muy bien que la independencia fue hegemonizada por las clases dominantes a través de Iturbide, de Anastasio Bustamante, y precisamente en un movimiento contrarrevolucionario. En España, el teniente coronel Riego, Rafael Riego, había triunfado, se había impuesto otra vez la Constitución de Cádiz, y aquí los criollos no querían una constitución liberal, por eso buscaron separarse de España, encabezados por Iturbide, quien, en lugar de instaurar una república, acordó con el virrey O'Donoghue instaurar una monarquía. Se invitó a los Borbones a venir a reinar aquí a estas tierras, y como no hubo respuesta, pues entonces autocoronó Iturbide. O sea, Iturbide estaba a favor del viejo régimen, y esto pues iba a influir en esta actitud que él tuvo de estar buscando deudas, y que concretó Lucas Alamán. Lucas Alamán fue un conservador monárquico toda su vida, y fue quien comenzó a adquirir préstamos en el extranjero, un enemigo feroz de Hidalgo y de Morelos. Mientras que Guadalupe Victoria había sido un insurgente hasta el final, incluso por no amnistiarse se fue a Veracruz a perderse en la selva 2 años para no aceptar la amnistía del virrey. Él, al llegar a la presidencia, sí tuvo esta actitud de suspender pagos de la deuda, porque él no miraba hacia el exterior, sino hacia las necesidades de México. Lo mismo sucedió con Vicente Guerrero, que por cierto tuvo que volver a abolir la esclavitud, porque al triunfo de la revolución, de la independencia y derrota de la Revolución Popular, pues todavía seguía predominando el esclavismo. Entonces vemos esta lucha entre quienes quieren mantener el viejo régimen político y además la vieja propiedad en manos de terratenientes, y en primer lugar de la iglesia, que era dueña de más de la mitad del territorio nacional, más de la mitad de las fincas rurales y de las fincas urbanas. Sabemos bien que Guerrero es asesinado por Anastasio Bustamante y por Lucas Alamán, quienes eran conservadores. Es muy importante, sobre todo en este año que viene, 21, en el que se van a conmemorar lo que le llaman la consumación de la independencia, que tanto Iturbide como Anastasio no solo fueron realistas, fueron feroces, se distinguieron por el asesinato en masa en los pueblos en los que habían abandonado los insurgentes. Por ejemplo, Anastasio Bustamante fue quien apresó a Leona Vicario cuando se descubrió que estaba a favor de la independencia, y desde luego con un perfil así, él de inmediato buscó empréstitos extranjeros. Sabemos muy bien que fue muy convulsa la vida política en aquella época por esta lucha entre liberales y conservadores. Se había logrado la independencia de México, y este fue un gran paso gracias a Guerrero y a Guadalupe Victoria, que aceptaron junto con Iturbide consumar la independencia, pero lo que seguía era la lucha en contra de las estructuras económicas y sociales. Y este es otro punto muy importante. Además de un cambio de régimen, es necesario un cambio de las estructuras económicas y sociales. Hace un momento Gerardo insistió muy atinadamente en la necesidad de una nueva constitución, y esto es así porque después de la independencia una nueva constitución. En la Reforma hubo una nueva constitución, y en la Revolución también. Después de una lucha popular profunda y nacional, se impone un nuevo orden de cosas que se refleja en una nueva constitución. Valentín Gómez Farías fue el padre de la Reforma, y desde luego no miraba hacia el extranjero, sino
hacia las necesidades de nuestro país y también desconoció la deuda externa. Desde aquella época sabemos muy bien, Estados Unidos nos robó más de la mitad del territorio y ha habido durante siglos la intención de nuestro vecino del norte de someter a México. Actualmente ya no ha sido por la vía de una invasión armada, ha sido precisamente por la vía de la inversión extranjera y del endeudamiento. Santa Anna, pues no pudo imitar a Iturbide nombrándose emperador, pero sí se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Y junto con Lucas Alamán, pues también estaban de cara a las necesidades de los extranjeros y no de los mexicanos. Sabemos bien que con la revolución de Ayutla, Comonfort y Juan Álvarez derrocaron a Santa Anna. Y aquí hay una cuestión muy importante, y es que después de derrocar a Santa Anna, la actitud de Comonfort fue muy conciliadora hacia los conservadores. De modo que llegó al grado de traicionar la constitución que él mismo convocó y apoyar a los conservadores. Esta fue su ruina. Desde luego, los conservadores pues siguieron endeudando a nuestro país y manteniendo esta vieja estructura económica y social. Es Benito Juárez el que, con la expropiación de los bienes del clero y haciendo valer la Constitución del 57, comienza por fin un cambio económico y social. Esta transformación, como todas, conllevó la expropiación de los bienes del clero. Toda transformación, la primera, la segunda y la tercera, tiene que trastocar la propiedad. No se puede mantener un sistema de propiedad en manos de una clase dominante y hacer una transformación. Y desde luego, atendiendo las necesidades nacionales, Juárez suspendió el pago de la deuda. Aquí lo interesante es que seguía la lucha de los conservadores por instaurar una monarquía, y todos sabemos la historia, fueron a pedirle a Maximiliano que se hiciera pasar por el emperador de México. Mucha gente habla de él como el emperador. Para mí fue un usurpador, de modo que así como no hubo un tal presidente Calderón sino un usurpador, lo mismo sucedió con Maximiliano. Una cuestión que es muy clara es que toda transformación conlleva grandes luchas. No puede haber una profunda transformación del país sin lucha. No puede haber un cambio mágico que nos caiga del cielo. Toda transformación implica grandes sacrificios y el apoyo del pueblo de México. Creo que los grandes éxitos que tuvieron Hidalgo y Morelos, posteriormente Juárez, fue por un apoyo masivo a la lucha. Porfirio Díaz, sabemos muy bien que, aunque bueno, se decía liberal, pues él apoyó su régimen precisamente en la dependencia hacia el exterior, en atraer capitales extranjeros, volvió a endeudar el país de manera muy importante y mantuvo, si bien con Juárez hubo la expropiación de la tierra de la iglesia, con Porfirio Díaz se mantuvo el latifundismo, ya no en manos de la iglesia, sino de grandes terratenientes, muchos de ellos extranjeros, de modo que la estructura social que había sido colonial se volvió una estructura semicolonial, y los latifundios coloniales pues se recrearon en la época del porfirismo. Al triunfo de la Revolución Mexicana, Madero cometió el mismo error que Comonfort, y fue el de querer conciliar con la oligarquía,
con el mismo ejército. Sabemos que esa fue su ruina, y desde luego él no adoptó una posición de suspender el pago de la deuda. Se suspendió hasta 1919. Esta actitud conciliadora de Madero pues lo llevó al sacrificio, igual que a Comonfort, y fueron Villa y Zapata los que muy claramente lucharon por una revolución popular, por la destrucción de los latifundios y, entre otras cuestiones, por la independencia productiva de México y el desconocimiento de la deuda. En este punto es importante recordar que no hay soberanía política sin soberanía económica. El mismo Hidalgo luchó por la soberanía económica. Recordemos que él tenía proyectos productivos durante décadas con decenas de comunidades indígenas para hacerlas sustentables. No hay soberanía política sin soberanía económica, y esto fue muy, muy claro en Villa y en Zapata. Zapata estableció un sistema basado en los municipios para fomentar la producción local y el empleo. En cambio, Victoriano Huerta, León de la Barra, etcétera, continuaron endeudando al país y defendiendo el viejo régimen. Entonces, es una cuestión que hay que tener muy clara, es que para repudiar el viejo régimen tenemos que desconocer los viejos acuerdos y establecer un nuevo orden tal como lo impulsaron Villa y Zapata. Todos sabemos lo que pasó después, y tenemos que entrar a la escena Álvaro Obregón. En todas las luchas, en todas las transformaciones, ha habido esta lucha de un sector popular y el de las clases dominantes. Sabemos que Iturbide, al triunfo de la independencia, impuso los intereses de las clases dominantes. Después de Juárez, fue Porfirio Díaz el que impuso este poder, y después de la revolución, al derrotarse la revolución popular, pues quien accedió al poder fue los terratenientes nacionales. Madero era un terrateniente, un gran terrateniente, y lo mismo Carranza, era un ranchero muy, muy importante. Por eso Carranza se opuso a la reforma agraria. Obregón era el representante de una nueva burguesía. Entonces, en la historia de México, en las tres transformaciones, a final de cuentas, no queda el pueblo con el poder, sino la clase dominante, y esto lo vemos muy claramente en el entreguismo de Álvaro Obregón frente a Estados Unidos. México estaba desarrollando una industria importante, se producían motores, se producían aviones, en fin, México iba despegando. Y en este Tratado de Bucareli, Obregón se compromete a no impulsar la industria nacional, además de reconocer una deuda infladísima y prometer no tocar los intereses petroleros de Estados Unidos. En el mismo tenor actuó Calles, y fue Lázaro Cárdenas el que finaliza esta tercera transformación, haciendo la expropiación de tierras, la reforma agraria que le dio tierra a 18 millones de campesinos, y la expropiación petrolera, la expropiación ferrocarrilera, etc. Aquí vemos otra vez que no hay transformación si no cambia, si no se golpea a los grandes propietarios para favorecer al pueblo. Y bueno, siempre se dice que si se golpea a las grandes compañías, etcétera, esto nos lleva a la ruina, pero en la época del cardenismo vimos como totalmente bloqueados y con sanciones al estilo de la que ahorita está recibiendo Venezuela o Cuba. A México, después de la expropiación, no le vendían ni un tornillo, se llevaron todos los técnicos
extranjeros y también los mexicanos, pero la clase obrera mexicana fue capaz de levantar una gran industria. En ese punto, Estados Unidos tuvo que actuar de diferente manera para dominar nuestra economía, y fue a través de los gobiernos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán, con los que empieza a retroceder los logros del cardenismo. En ese momento, México estaba en condiciones de desarrollarse de una manera autónoma. Sabemos que crecía al 6% anual, pero fue esta política de favorecer a los empresarios para no cobrarles impuestos, y de esta manera hubo que recurrir a la deuda externa para tener un financiamiento. Gerardo dejó muy claro que si no hay una reforma fiscal progresiva, pues no va a haber fondos para el desarrollo. Fue una política que siguieron los gobiernos del PRI y que llevaron directamente al endeudamiento y a la dependencia hacia el país del norte. Una dependencia que llegó incluso al hecho de que 3 presidentes, López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría, incluso fueron colaboradores de la CIA. López Mateos tenía la clave Litensor, Díaz Ordaz Litempo 2, Echeverría Litempo 8. Y aquí empezó el endeudamiento acelerado que llevó a la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Hoy ya no existe una monarquía extranjera que nos domine, son los organismos financieros internacionales los que han impuesto la política económica desde 1976, y no puede haber una transformación si no rompemos con la dependencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que han sido los responsables de la ruina actual. El sistema de salud, la educación, fue saboteada por el FMI y el Banco Mundial. Los salarios se congelaron a partir de 1976 hasta llegar a ser una quinta parte 35 años después. De modo que, así como Hidalgo y Morelos tenían que romper con el rey, pues nosotros tenemos que romper con los organismos financieros internacionales. Entonces tenemos estas 2 líneas. En las transformaciones anteriores, 3 transformaciones que fueron necesarias para salir de un régimen colonial y feudal a un régimen capitalista. Nunca se gana al primer round. Hizo falta la Revolución de Independencia, la Revolución de Reforma y la Revolución Mexicana, culminada por el cardenismo, para este cambio al sistema capitalista. Y esto ha sido así en todo el mundo. En Francia, por ejemplo, hicieron falta 3 revoluciones para llegar al capitalismo. La gran diferencia es que ahora ya el capitalismo tiene que ser superado. No hay capitalismo con rostro humano. El neoliberalismo es fruto del capitalismo. Las mismas leyes del capital que también estudiaron Carlos Marx y Federico Engels nos muestran claramente que los grandes monopolios cada vez tienen que crecer más a costa de los demás, y no hay vuelta atrás en esta lucha feroz por el control mundial de las corporaciones. Desgraciadamente, México actualmente está totalmente sometido hacia los Estados Unidos. López Portillo petrolizó la economía. Es muy importante recordar que México, desde 1938 hasta 76, no exportaba petróleo y crecía al 6%, mientras que ahora se depende de las exportaciones petroleras. Estamos ya en la instauración del neocolonialismo. Ya no son minas de oro y plata que
explotan los españoles, ahora son minas de oro y plata que explotan los canadienses con capital canadiense y norteamericano, y ya no salen barcos cargados de riqueza al extranjero, hoy son barcos cargados y con la apertura comercial que culminó con el Tratado de Libre Comercio, Carlos Salinas de Gortari nos integró económicamente. Y repito, no hay soberanía política sin soberanía económica, y esto se comprometió con Carlos Salinas de Gortari y comenzó este proceso de integración de México a las corporaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el problema más grave que sufrimos en la actualidad. Primero vino la integración económica, luego la integración política, con la instauración de este bipartidismo, que en Estados Unidos es demócratas republicanos, aquí en México es PRI-PAN, el famoso PRIAN. Y por último, con la integración militar que empezó Fox y continuó Calderón, y que es sumamente comprometedora para nuestra soberanía. De modo que en la actualidad son las grandes corporaciones quienes se benefician del trabajo de esta moderna esclavitud que vivimos en México. Los gobiernos posteriores a los de Salinas, con esta línea lo que produjeron fue una crisis tremenda, el que 10 millones de mexicanos se hayan tenido que ir como migrantes a Estados Unidos, y el trabajo de moderna esclavitud de los migrantes a lo que ha llevado es a la caída de los salarios de los obreros norteamericanos, que por eso están tan enojados con el establishment, porque sus niveles de vida han caído de manera muy, muy clara. Fox no solo hizo avanzar este proceso, sino que firmó con la ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Propiedad de América del Norte, la integración en seguridad y en energéticos. Ya con Calderón vino la iniciativa Mérida y con Peña la privatización del petróleo. Y bueno, en todo este proceso, pues la deuda, como bien sabemos, ha llegado a crecer de una forma escandalosa. De modo que en México, que es un país muy rico, con grandes riquezas, pues toda el Hidalgo es que las riquezas de nuestro país no deberían de quedar fuera de nuestras manos, sino en manos de los mexicanos. Entonces vemos que a través de esta experiencia histórica es necesario en la actualidad, bien lo decía Gerardo, una nueva constitución, un nuevo sistema político. En el siglo XIX se pasó de la soberanía en manos del rey a la soberanía en manos del Congreso, o sea, la soberanía se entrega a un Congreso que luego es fácilmente comprado, manipulado, y donde finalmente el pueblo firma un cheque en blanco y la voluntad popular no se efectúa. Vemos en la actualidad como todos los candidatos prometen y prometen, pero una vez que ya son electos como representantes, hacen lo que quieren, hacen lo que nunca anunciaron en campaña. Entonces tenemos que cambiar de régimen político. Este sistema de partidos es el sistema que impusieron las grandes corporaciones para tener el dominio en todo el mundo, y tenemos que cambiar este sistema de partidos por una renovación democrática donde el pueblo no suelte la soberanía, que el pueblo asuma la soberanía y haya nuevos métodos de selección de candidatos, de elecciones y de organización electoral y política para que efectivamente se realicen los planes, los proyectos que son necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de nuestro país. De modo que el problema de la deuda está ligado muy profundamente al problema
O sea, no es nada más suspender el pago de la deuda, sino implementamos otro modelo económico, otro modelo social y político, una verdadera y profunda transformación, pues no vamos a superar los problemas que vivimos. Como dijo Gerardo, esto se vive en todo el mundo y es claro que esta transformación tiene que darse a nivel mundial, empezando por Estados Unidos, que requiere también urgentemente una renovación democrática y una nueva constitución. Entonces, si queremos suspender pagos de la deuda y tener la fuerza para una renegociación exitosa, también tenemos que contemplar profundos cambios en el modelo económico, político y social. Es necesario cancelar las concesiones de las mineras que tanto daño hacen y que siguen con el saqueo, que le quitan el agua, envenenan la tierra, el aire de los pueblos aledaños. Necesitamos terminar ya con estos megaproyectos que tanto afectan a los pueblos originarios. Necesitamos, así como Hidalgo desconoció los tributos, pues necesitamos dejar de pagar tributos. El tributo más importante en la actualidad es el tributo de la deuda, pero incluso a nivel individual, a través del endeudamiento de las personas y del uso de tarjetas de plástico, pues ya regresamos al endeudamiento tipo porfirista, en el que todos los peones eran acasillados, trabajaban de sol a sol para pagar sus deudas. Hoy es lo mismo. Hoy la gente, para pagar sus deudas y sus tarjetas, tiene que trabajar de día y de noche. Y bueno, ya con la tecnología moderna y las redes, pues ya es posible trabajar casi como en la colonia. En la colonia trabajaban de sol a sol. Hubo un decreto de el rey Carlos III que decía que los indígenas nada más deben de trabajar de sol a sol, porque resulta que cuando había luna llena, pues los hacían trabajar también en la noche. Y parece que en el sistema actual, que ha recuperado los rasgos más atroces de sistemas anteriores, como el esclavista, el feudal, en el sistema actual estamos viviendo toda esta miseria económica y humana. Esto es algo que tenemos que superar. Entonces, no solo hay que promover la suspensión de pago de la deuda, también tenemos que proponer una nueva constitución, un nuevo sistema político, un nuevo sistema electoral y la expropiación de aquellos grandes intereses que están saqueando a nuestro pueblo. Pues muchas gracias por permitirme dar estas ideas y pues si gustan pasamos a las preguntas. Bien, camaradas. Anotamos a los 5 primeros que pongan su manita ahí donde dice participantes, porque son más de los que caben en una sola pantalla. Entonces, ahí en la función de participantes hay una función que dice levantar la mano, ¿sí? Para plantear cuestiones concretas, muy relativas al tema. Eduardo Romero empieza, por favor. Lo que se van apuntando. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Primeramente, una felicitación a ambos ponentes. Realmente excelente la presentación, muy ilustrativa y sobre todo concreta, con soluciones que creo que son muy prácticas y que deben de tomarse en cuenta para realmente lograr lo que queremos, que es deshacernos de una lacra que hemos heredado. Dos puntos muy concretos que me gustaría comentar, las reflexiones que hicieron. Me gustaría agregar que hay que tomar en cuenta que la deuda es parte de la economía financiera, que no es la economía real. Es decir, la economía real es la producción, el intercambio verdadero de las transacciones que se realizan, y como resultado es la economía financiera. El problema está en que el capitalismo nos ha encerrado
en una jaula que es la economía financiera sin dejarnos producir en la economía real. Si nosotros no producimos, no tenemos nada con qué pagar, y no solamente no tenemos con qué pagar, sino que necesitamos todavía endeudarnos más porque no producimos suficiente. El valor de lo que producimos no es suficiente al valor de lo que consumimos. Entonces, como tenemos que seguir consumiendo porque si no, no podemos sobrevivir, lo que tenemos es cambiar nuestro sistema productivo, como decía el doctor Barragán. Lo que tenemos es que hacer una transformación completa de la estructura del sistema de producción de este país para que realmente seamos, si no autosuficientes, porque no existe un país autosuficiente, seamos suficientemente productivos para poder adquirir en el exterior un complemento y no necesariamente todo lo que requerimos, porque el hecho de no producir, como ya se mencionó, bienes de capital para producir lo que se debe de producir, siempre estaremos sujetos a estarnos endeudando y nunca podremos pagar la deuda. Entonces tenemos nosotros que posponer, que no es suficiente con posponer el pago de la deuda. El hecho de suspender la deuda es simplemente posponerla, porque de todas maneras la vamos a pagar. Es más, nunca la vamos a pagar. Siempre estaremos pagando una renta por ese endeudamiento. Ya se dijo perfectamente. Y lo que necesitamos hacer es cómo producir. No hay ningún país que tenga el poder, como dijo el primer ponente, y el poder está en lo que producimos, no únicamente en las finanzas. Nos han encerrado en ese círculo terrible de creer que todo se resuelve con finanzas. Todo se resuelve con producción. Así lo hizo China. Primero producimos, aunque sea muy bajo costo, aunque sea limitándonos, amarrándonos el cinturón todos, pero primero es producir. Una vez que producimos, tenemos una economía real fuerte en donde cualquier deuda se puede pagar y podemos nosotros inclusive llegar a prestar. Mientras no produzcamos todo lo que necesitamos, estamos condenados no solamente a no poder pagar la deuda, sino a tener que endeudarnos cada vez más, porque es en la trampa que nos han puesto las economías capitalistas que dominan actualmente. Ese era mi comentario y quisiera nada más preguntar a los ponentes qué sugerencia tienen para poder renegociar la deuda actual. La externa es muy fácil, la podemos hacer con las OFIs o con los bancos con los que estamos endeudados. Me refiero a la deuda interna, especialmente a la colocación de bonos. Esa es muy difícil de renegociar porque los sujetos con los que nos estamos endeudando son difíciles de localizar y me gustaría saber qué propuesta podría haber para poder bajar la deuda interna, aunque sea internacional, es deuda en pesos y no la deuda que está contratada en préstamos o en préstamos con organismos internacionales, sino concretamente la de los bonos, la de los certificados, que es deuda soberana del país. ¿Qué sugerencias podría? Porque esa es la que tenemos dificultad de disminuir y lo peor es que es más del 70% de la deuda pública actual. Muchas gracias. Bien, seguimos recabando intervenciones. Está pidiendo la palabra el camarada doctor Américo Saldívar. Américo, por favor. Ya, muy bien, felicitaciones a los compañeros Gerardo y Pablo Moctezuma. El dicho ese de que debo no niego, pago no tengo, cabalmente se puede aplicar a nuestra situación actual. La ganancia del capital financiero de la banca no es tanto cobrar la deuda, sino vivir de los intereses de la deuda. Entonces, ese es un círculo vicioso donde, como diría Marx, esta relación de hermanos enemigos entre el capital financiero y el capital industrial nos habla del predominio del capital financiero. Yo brevemente sugeriría que el endeudarse es la deuda pública, la deuda externa en particular, es un atraco descampado. Es una herencia vergonzante, digamos, que dejamos a las generaciones futuras, pero también que es un fardo para las generaciones
presentes, porque es un bienestar ficticio. Todo este beneficio, digamos, supuesto que tienen los países europeos, como el caso de Italia, el caso de España o de Francia, que tienen más del 100% del PIB en deuda pública, nos habla justamente de esa vida ficticia, dispendiosa, de que no estamos realmente creciendo, sino estamos, digamos, instalados en un bienestar engañoso y tramposo. Las propuestas que yo haría es que, en primer lugar, bueno, Estados Unidos sí no pagará la deuda, es el poder que tiene, pero sí creo que sí paga los intereses y eso es lo que le conviene al capital financiero, el pago de intereses. Yo creo que lo que nosotros deberíamos de proponer muy en concreto, aparte de una reforma fiscal progresista y proporcional, que podría ser del orden del 2% del PIB, que fue el incremento de la última de hace 5 o 6 años, la última reforma fiscal, que no es nada difícil y complicado, siempre que sea una tributación, digamos, progresiva y proporcional y que se grave a los sectores de mayores ingresos. El otro punto sería el no pago de intereses, es decir, pedir una moratoria con un congelamiento, digamos, del pago de intereses, al menos durante un periodo, digamos, de gracia que se dé del orden de 2 años o durante el tiempo que dure la pandemia, y además el compromiso de que si se obtienen, digamos, empréstitos con tasa de interés cero, sea que estaría orientado hacia el pago, digamos, para el mantenimiento del sistema de salud y también para la banca de bienestar. Entonces, a mí me parece que hay que evitar, como dice Gerardo, a toda costa la contratación de nueva deuda, pero sí se puede hacer una especie de reestructuración y evitar a toda costa el pago actual de interés. Dice ustedes que el pago o la suma de intereses de la deuda externa, con ese monto que es más, se podría garantizar una renta básica, universal, para los sectores, para los adultos mayores, para la población de 18 años y más. O sea, todos estos elementos, digamos, se deben de manejar políticamente y se puede, digamos, establecer estos nuevos contratos, nuevas relaciones y el convencimiento, digamos, inclusive de los sectores del capital, porque el problema que tiene ahorita nuestro país es eso de que estamos en un equilibrio de clases con las cuales hay que negociar. Entonces pienso que por ahí podría ser la medida y de preparar, digamos, una reforma fiscal y, claro, en el mediano y largo plazo, un nuevo pacto social, una nueva constitución. Estoy muy de acuerdo con esos elementos. Gracias. Gracias, Américo. ¿Quién más, camaradas? Bueno, si nuestros ponentes, Alejandro, y luego Raúl. A ver, el tema es la izquierda y la deuda externa en el México de hoy. Ese es el tema. Algo que se ha ido construyendo en estas 4 sesiones es que para poder impulsar una renegociación, una cancelación sobre la deuda externa, se necesita un liderazgo político colectivo a nivel mundial
en donde no negocie cada país por su lado, porque la gente, los gobiernos, las instituciones son muy poderosas. Ya hay experiencias internacionales como fue el caso de Grecia, en donde durante la campaña se plantea no al pago de la deuda externa, y una vez que se esté en el gobierno, simplemente los doblan porque las presiones político-económicas son muy poderosas y superan muchas veces lo nacional. Se ha ido construyendo en estas 4 sesiones la idea de que se necesita, primero, una negociación colectiva y segundo, un liderazgo internacional de esa posición de una reestructuración, renegociación o cancelación. El tema es la deuda externa en el México de hoy. La pregunta ¿es este gobierno mexicano, con su especificidad, con sus características muy particulares? Si fuera un gobierno del PRI o del PAN, pues el asunto sería mucho más sencillo para la izquierda. Podríamos tener una posición sin problemas. Pues no lo van a hacer, y no lo van a hacer, pues hay que presionarlo y hay que obligarlo a que tomen una posición el gobierno. Pero el caso particular del hoy, del México de hoy y del gobierno del hoy, es de que es un gobierno que, siendo de izquierda, algunos inclusive consideran que no lo es, siendo un gobierno con un corte como el que conocemos, ya ha dado muestras fehacientes de que no se quiere oponer a los poderes fácticos internacionales. La pregunta es, ¿se ve a al gobierno de Andrés Manuel oponiéndose abiertamente en contra de las instituciones financieras a las cuales le adeudamos, o a los gobiernos? ¿Lo vemos enfrentándose a ellos? Esa es la duda, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque al tomar nosotros una posición, lo que estamos haciendo es llevando al gobierno a tener una posición o con los gobiernos y organizaciones financieras internacionales, o con quienes reclamemos una posición de cancelación o renegociación de la deuda. La pregunta es, ¿qué posición va a tomar el gobierno? ¿De qué lado va a estar? Yo me preguntaría, y un poco con este asunto que les gusta a muchos de las consultas populares, yo me preguntaría, bueno, ¿y si se pusiera a votación a una consulta del pueblo? El pueblo pone y el pueblo quita, y que sea el pueblo el que de hoy, frente a la deuda externa de Andrés Manuel, asuma, como lo hace en otras ocasiones, aunque no le guste la opinión del pueblo. Porque si no, me parece bien kafkiano, curioso, contradictorio, que una posición que como izquierda se ha mantenido durante muchos años, durante muchas décadas, que era no al pago de la deuda externa, por todo lo que han dicho. Eso ya está entendido, que es inmoral, que financieramente ha tronado a generaciones, que nos ha afectado como país, como Estado y como generaciones. La pregunta es, eso ya lo sabemos, la pregunta es, ¿qué actitud va a tener el actual gobierno frente a una posibilidad de una renegociación o de una cancelación? ¿Va a asumir ese liderazgo internacional para poder negociar colectivamente con los poderes fácticos internacionales, o no lo va a hacer? Es decir, en este caso, el pueblo dice, pero eso no lo asume el gobierno. ¿Por qué? Porque no se quiere enfrentar a esos poderes fácticos internacionales, porque son muy poderosos. Hay ya muchísimas experiencias internacionales en donde, por ejemplo, Fidel Castro, Evo Morales leyó un documento frente a la Comunidad Económica Europea, leyó un documento hermosísimo que se los vamos a enviar, en donde decía, no, esperen, inclusive ustedes, países, nos salen debiendo a los pueblos originarios.
Yo me imagino si Hugo Chávez o Cristina Kirchner o etcétera asumirían una posición de liderazgo. La pregunta es si lo va o no a hacer el actual gobierno. Y frente a ese hecho, ¿cuál es la posición de la izquierda mexicana? Simplemente decimos, pues entonces como dijo que no, pues no. Como dijo que sí, pues sí. La pregunta es, pues ¿no sería interesante que en esto también se hiciera una consulta popular? ¿O nada más las consultas populares se hacen cuando están de acuerdo con una posición o están a modo? Yo propondría consulta popular con respecto a la deuda externa, que el pueblo decida qué hacemos con ella. En cuanto a las opciones, claro, informándolo bien al pueblo, haciendo una gran campaña de propaganda para que no vote de una manera más con el corazón y el hígado que con la cabeza. Pero frente a esto sería muy importante porque esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál es la posición de la izquierda mexicana frente a un gobierno como el de Andrés Manuel sobre la deuda externa en el México de hoy? Gracias, Alejandro. Raúl, por favor. Sí, gracias. Bueno, en torno a la participación de Américo, mira, nuestros documentos, digo nuestros, hablando de la promotora, de la cual somos parte integrante desde el origen, o sea que somos fundadores. Entonces, nuestra postura y nuestros documentos hablan de esto que tú mencionaste, querido Américo. Y lo menciono para todos, porque para quienes no los conozcan, pues para eso estamos pidiendo sus datos para enviárselo. Nuestra primera declaración, nuestro primer documento base, habla, dentro de otras cosas claramente, de que en números redondos, el pago de servicios de la deuda pública de este año es de solo, entre comillas, claro, 725,000 millones de pesos. Esto prácticamente triplica todos los recursos que tiene el actual gobierno para sus principales programas sociales, como son, pues, no sé el nombre, Construyendo Futuro, etcétera, etcétera. Los triplica a todos juntos. Por supuesto, es 10 veces más que el presupuesto de educación y que el presupuesto de salud. Todo esto está documentado. Ahí lo tenemos con las cifras exactas. Entonces, es interesante, compañeros, que conozcamos esto para que sepamos por qué carriles estamos conduciéndonos. Luego, efectivamente, aquí estamos ya sobre lo último de nuestro compañero Alejandro. Estamos discutiendo qué hacer cuál será la postura de la izquierda. Una parte de estas izquierdas mexicanas que estamos en la promotora, el MCM, etcétera, el MUS, pues estamos por la suspensión, por lo menos en un par de años, del pago por lo menos del servicio de la deuda y por supuesto de la renegociación. Y estamos claros también de que Andrés Manuel en principio no le quiere entrar al toro. Eric Toussaint en la conversación de ayer pues nos contaba, yo sabía y por eso se lo pregunté con toda intención, que qué había pasado con Grecia. Yo sabía que él había estado ahí, que había sido partícipe de eso. Y fue muy claro lo que sucedió
es que Syriza se dejó doblegar, que no, sin pelear. No quiso enfrentarse, ¿eh? Y consecuentemente fue aplastada. Al contrario, la experiencia exitosa previa de Ecuador había sido: yo sí me enfrento a lo que venga, y su resultado fue exitoso. Tenemos que entender que estas son batallas y que naturalmente cualquier gobierno que decida asumir una actitud así de renegociación, pues va a enfrentarse con los grandes poderes del mundo. Hay que pagar un costo, pero el pueblo mexicano, como ya nos lo recordó Pablo, ha sabido vencer todos esos obstáculos a lo largo de la historia. En eso estamos. Tenemos que construir el gran movimiento popular que obligue a este gobierno a hacer caso de que entienda que hay que renegociar esta deuda pública. Por sí solo, evidentemente, no va a hacerlo. Es cuanto, gracias. Gracias, camarada Raúl. No tengo más peticiones, entonces, considerando que son prácticamente 25 para las 8, pedirles a nuestros ponentes que abordaran los puntos que les fueron planteados. Quizá en el orden inverso a como fueron sus participaciones, para que fuera más equilibrado. Empezaría Pablo en todo caso, ¿no? Sí, muy bien. Pues agradezco las intervenciones. Creo que lo que hoy tiene que hacer el gobierno es plantearse, asumir la soberanía del país, la soberanía económica. Y esto implica la soberanía agropecuaria, la alimentaria, lo sabemos, pero también soberanía industrial. México ha sido capaz de producir bienes de capital. En los 70, recordemos cómo México ya producía automóviles, tractores, vagones del metro, ferrocarriles. Fue el neoliberalismo el que desmanteló esta capacidad. México producía todas las vacunas hasta 1998. Y hoy esto ha quedado totalmente desmantelado. Entonces el gobierno tiene que asumir la soberanía a todos los niveles. Y en torno al agua tiene que manejar una política de sustentabilidad y problemas como el CADAS tienen una solución, pero se necesitan medidas muy pensadas, muy profundas y romper con el corto inmediatismo. Entonces, creo que esta es la tarea de un gobierno que quiera hacer una cuarta transformación. Ahora, ha habido casos, tenemos a Comonfort, pues que no se aventó y le pasó lo que le pasó, o Madero. Tenemos casos como el de Cárdenas, ¿no? Que fue capaz de realizar estas medidas que eran indispensables. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente? Pues no sabemos. Cárdenas, recordemos que cuando llega a la presidencia en 34, en 35, se pensaba que era un pelele de calles, nadie daba un quinto por él. Y quizás si se hace una encuesta en 37 preguntando si iba a expropiar el petróleo, pues todo México hubiera tildado de loca esa idea, y sin embargo lo hizo. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Pues ya veremos qué va a hacer, pero a nosotros nos toca plantear la problemática y plantear las salidas. Creo que es muy importante un programa de producción que nos haga sustentables desde el nivel local, desde el nivel municipal, de los niveles regionales. En fin, no nada más suspendes pago de la deuda, no, espérate. ¿Cómo vas a producir todos los bienes y servicios más indispensables y hacer un plan que tendría que estar ya estudiándose paralelamente a nuestros planteamientos? Y sí tomar medidas. Todos sabemos que México es el primer productor de plata del mundo.
y ha habido incluso propuestas de que se establezca el patrón plata. Eso sería muy racional para nuestra soberanía y dejar de depender del dólar. En fin, hace falta todo un planteamiento económico para que se impulse una ruta soberana y ya rompamos esta situación de dependencia que cada vez se agrava más, y ahorita en la pandemia pues se ve absolutamente, ¿no? O sea, todo este problema de los medicamentos. México producía los medicamentos necesarios. Nos han hecho dependientes del todo al todo y esto lo tenemos que revertir. Muy bien. ¿Listo? Gerardo. Gracias. Bueno, yo creo que la propuesta de Alejandro es la más importante, desde el punto de vista del que se ha planteado aquí. En efecto, esta propuesta podría culminar todo un programa de la izquierda en relación a este tema, que haya una consulta respecto a qué se va a hacer en relación al pago de la deuda. Ya sería cosa de ir redactando esas preguntas, pero además sería muy importante asumir que la izquierda propone que se haga esa consulta por estas vías, el INE y todas estas cosas, pero que si no, de todos modos la vamos a hacer nosotros. Ese es el punto, ¿ok? Y eso podría ser la culminación, la parte realmente más fuerte de todo un programa de la izquierda, pero creo que no solo incluye eso, que muchas de las cosas que hemos dicho aquí hoy y en los días pasados son ese proyecto de la izquierda. Porque nosotros no solo emplazamos al gobierno a que haga ciertas cosas, sino que asumimos que tenemos soluciones, tenemos alternativas que dar, tenemos un programa. Yo creo que hace tiempo que la izquierda no tenemos un programa, deberíamos mostrarnos ante la sociedad como capaces de producir soluciones a esto que está viviendo este país. Somos capaces de producir programas. Y aquí hemos dicho ahora, pero en los días anteriores también hemos dicho muchas cosas que podrían formar parte de un programa de transformación, como esas que se dijeron hoy, cómo cambiar el mandato del Banco de México, cómo realizar una reforma fiscal, hasta podemos llevarla a un grado de concreción mayor, como decía Américo, del 2% para empezar. Tenemos muchas propuestas, hay que irlas recuperando y articulando todas, incluyendo lo que yo les decía. ¿Qué papel, qué posición va a tomar este gobierno? Bueno, nosotros vamos a emplazarlo a él y a toda la sociedad. Este gobierno ha dicho que no se quiere endeudar más. Su promesa es que no se va a endeudar. Nosotros le decimos, sí, pero esa promesa solo se puede cumplir si hacemos esto. Si renegociamos la deuda, porque si no, se va a endeudar. Como decía muy bien Américo, como recordaba Raúl, es que esa deuda crece cada instante. No hay manera de detenerla a menos que la disminuyas. Si lo que quieres es salir tablas, tienes que empezar a hacer otra. Y a toda la sociedad, que su presentación fue muy, muy didáctica, porque Eduardo, cuando habló en el primer foro, nos mostraba eso, que la carga mayor de la deuda en este momento en México es la deuda privada, digamos, no con las grandes instituciones financieras internacionales, que incluso son más racionales. El FMI estaba permitiendo que los gobiernos trabajaran con déficit, cosa increíble, ¿no? En fin, ¿qué hacer con la deuda interna? Yo eso diría de la propuesta de Alejandro, ese es un matiz importante. Hay que preguntar a la sociedad qué hacer con la deuda pública, pero con la interna y la externa tenemos que ser capaces de elaborar preguntas que capten esta especificidad, porque quizá el problema mayor hoy es la deuda interna, en efecto. ¿Qué medidas tomar para renegociarla, para pararla, para hacer con algo con ellos? Bueno, ahí yo digo, la deuda es una cuestión de poder, y en efecto, pero se requiere el saber técnico de algunas personas para canalizar ese poder. Lo que se me ocurre, Eduardo, ahí si quieres luego lo platicamos, es que una manera de hacerlo muy eficaz y rápida sería que el gobierno cambie los títulos. Va a cambiar todos los bonos que están ahí, vamos a emitir nuevos bonos y vamos a reconocer a todos los que nos los traigan y los vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Y el que no se presente en tal fecha, ya no se lo reconocemos. A todo el que llegue, se lo cambiamos. Y ese solo hecho hará que muchísimos bonos que están girando por ahí, por el narco y por las vías ilegales, no se van a presentar. Yo creo que, por ejemplo, se me ocurre,
podría ser un camino, pero ahí sí, los que han participado en renegociaciones tienen muchas estrategias, muchos trucos, muchas cosas que podrían hacerse. El conferencista de ayer, Toussaint, nos ponía el ejemplo de alguna renegociación de la deuda en que el gobierno que renegociaba, creo que era Ecuador, obligó a que se presentaran con nombre y apellido los que tenían los tenedores de bonos. Vean, eso es una cuestión de poder, en serio. No voy a pagar a menos que me digan quiénes son quienes los tienen. Y ya está. Fue muy interesante el planteamiento, y ahí tendríamos que hacer otros foros con expertos, con los que han estado en la brega, ahí sí, en la negociación ruda, para que nos den ideas sobre eso. Una última cosa que quería decir, que me parece muy importante, que se me pasó mencionar en mi intervención, es que necesitamos, como yo trato de decir, necesitamos bajar a la coyuntura, a la especificidad, porque si no nuestros planteamientos quedan en principistas, sí, pues todos estamos de acuerdo en la suspensión de la deuda, sí. Necesitamos tener más agudeza, porque hay dos cosas que caracterizan a este país y que tenemos que tener en cuenta. Uno, que las cuentas nacionales, la balanza de pagos en México se equilibra por las remesas de los trabajadores. Nunca sabemos bien cuál es el lugar de los trabajadores y del trabajo y de las fuerzas sociales en esta ecuación de poder en este país, pero las remesas de los migrantes mexicanos en Estados Unidos montan más que todos los ingresos por venta de petróleo. Son los trabajadores los que mantienen a flote este país. Y es una cantidad de dinero y una forma de llegar divisas que no hemos pensado, no hemos estudiado y no hemos hecho nada con ello. Algo tendremos que hacer con ello. Es algo fundamental. Este país lo está hundiendo su burguesía todos los días, pero todos los días su clase obrera trabajadora lo saca a flote. Son ellos los que mandan las divisas que mantienen este país funcionando. Eso, por un lado. No lo hemos tocado. Yo tampoco sé cómo pensarlo, pero hay algo ahí, algo muy importante que tenemos que ver y aprender con H, ¿no? Captar. Y lo otro es que también tenemos que tener mucha atención a la coyuntura de los Estados Unidos. Ahora que Pablo Moctezuma nos exponía este recorrido histórico, la verdad es que las transformaciones en este país siempre han estado vinculadas a ciertas coyunturas en los Estados Unidos. La independencia de México sucede cuando a Estados Unidos le conviene que nos independicemos porque tiene su conflicto inicial con España y con los viejos imperios. Nos dieron chance, nos permitió, esta coyuntura nos permitió desarrollar. En la reforma, cuando se hace toda la expropiación de los bienes de la iglesia, los Estados Unidos estaban metidos en su conflicto y nosotros pudimos llevar a ese cuando, pero había una coyuntura especial en los Estados Unidos que le dio espacio a la organización y a la transformación en México. Durante la Revolución, estaban los Estados Unidos iniciando el esfuerzo de guerra de la Primera Guerra Mundial, se fueron a meter ahí y también eso nos ayudó. Y desde luego, en la que podía ser una cuarta transformación o no, depende cómo se vea. En la expropiación petrolera, también los Estados Unidos estaban en el esfuerzo de guerra. Siempre que estos tipos se distraen, nos dan espacio. Había que evaluar la velocidad que tendríamos que meterle a esto, porque estos tipos en estos días están metidos en un problema del carajo. Son capaces de, al estilo como Ford, lo que decía Pablo me recordó mucho lo que podría estar haciendo Trump, dándose un autogolpe. La crisis política en Estados Unidos puede ser una gran oportunidad para nosotros. Ya sé que suena mal, que suena políticamente incorrecto, pero qué bueno que se agarren a madrazos estos cabrones, porque eso nos abrirá espacio. Y eso también hay que decirlo. Eso también hay que ventilarlo con la gente y con el gobierno. O sea, yo creo, queremos que nos oiga el gobierno, queremos dialogar con él, sí, pero ¿cómo nos va a oír? Porque le vamos a hablar a toda la gente, porque nos hace caso todo el mundo. Un gobierno no habla con quien no le merece hablar. Solo quien tiene fuerza lo puede obligar a hacerlo. Y además, bueno, ya por último, López Obrador llegó aquí en buena medida por su lucha por el FOBAPROA. Hay que recordárselo. Hay que recordárselo y hay que renegociar ese FOBAPROA.
sino para qué putas lo denunció, ¿no? En fin, gracias. Compañeros, son 13 para las 8. ¿Alguien quiere agregar un último colofón? Pablo, por favor. Además, por alusión. Sí, un comentario, creo muy importante la idea de Alejandro de la consulta. Sí. Y este último punto que trató Gerardo, pues es vital. Hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Y no es Biden contra Estados Unidos. Este año se han movilizado 20 millones de personas en 13.500 movilizaciones. Este año ha habido 1.700 huelgas y la clase obrera en Estados Unidos está tomando posturas muy decididas. Entonces, creo que, como dije al final, en Estados Unidos también se tiene que dar y se va a dar una renovación democrática porque sus instituciones ya valieron madres. Entonces creo que la coyuntura de Estados Unidos también puede favorecer a México. Muy bien. Chelis, ¿quieres hacer un comentario? Que sea breve, por favor, porque ya tenemos que despedirnos, ¿sí? Sí, recuerden que solo el pueblo puede salvar al pueblo, lo que es lo mismo. La emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de la clase obrera misma. Si se nos olvida eso, entonces nos atenemos a ver qué hace el presidente, a ver cómo se porta Estados Unidos, etcétera. La clave está aquí, con nuestro pueblo, con su organización, no la tiene. La izquierda es mínima, ha de ser el 0.001% de la clase obrera o menos, pero no estamos con un poder en organización, en construcción como poder popular o como poder obrero. Entonces, ni soñar que nuestras reflexiones, peticiones, ruegos, exigencias puedan ser oídos si no están respaldados por una fuerza organizada de los asalariados, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los maestros. Así no podemos nosotros más que soñar. Y aquí desgastarnos y sacar un montón de ideas y propuestas que nadie las va a hacer suyas porque no están respaldadas por una fuerza. Entonces, sí podemos aquí desgastarnos y entretenernos, pero ¿qué puede salir de aquí? Algunos tienen la esperanza de que López Obrador nos oiga. Pero hasta ahora, después de 2 años, que ya se van a cumplir el 1 de diciembre, no nos ha oído. ¿O sí? Denme una prueba de que alguna cosa que nosotros planteamos ha sido impulsada por él y entonces nos oyó. Entonces sí estamos vivos, sí servimos para algo. Hasta donde yo sé, lo que tiene López Obrador en su cabecita, será loca o será no sé qué, pero ha ido trabajando en lo suyo. Y ha ido avanzando. Y en muchas cosas no ha hecho lo que nosotros quisiera, porque de repente tiene a su lado a Carlos Slim, apapachándose, y de ahí para abajo los otros, grandes, poderosísimos. Las mineras canadienses han sido mencionadas muchas veces por él, pero ninguna vez ha dicho las voy a nacionalizar, ni nada. Entonces, está bien que reflexionemos, o sea, hagamos historia y tengamos alguna que otra propuesta, lúcidas todas, porque pues, tenemos 40, 50 años en esto, ya si no sacamos cosas buenas, pues entonces, ¿para qué servimos? Pero ¿para qué sirven nuestras ideas si no tienen el respaldo de una fuerza popular organizada? Entonces, compañeros, los felicito por todo lo que han elaborado como planteamientos de posibles cambios si México fuera gobernado por un poder popular, obrero, organizado, pero como no es así, bueno, los felicito también. Sale. Bueno, oye, quisiera hacer una intervención. Enrique, igualmente breve, por favor, ¿sí? Sí, rápido. Retomando lo que dijo Alejandro, ¿no sería prudente también pensar en convocar
hacer una consulta pública para que se haga una nueva constitución en México. 2, esa constitución, desde mi punto de vista, debe tener una visión de la economía de mercado social y popular. 3, banca pública. Precisamente hablando de todo el asunto del financiamiento, etcétera, etcétera, creo que la banca pública es importante. Hay experiencias muy importantes a nivel mundial no estamos hablando de un aparato burocrático enorme, sino de un regulador. Y finalmente alguien habló ahí de la renta básica, que de acuerdo con mi experiencia, yo convoqué al seminario, bueno, fui coordinador del seminario de la renta básica con CEPAL y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, y la alternativa internacional más viable para esto es el impuesto negativo sobre la renta, que estamos hablando de una reforma fiscal profunda. Y el impuesto negativo sobre la renta es que se hace un impuesto que afecta al 20% de la población en beneficio del 80%. No hay tiempo de hablar ahorita de eso, pero sí propongo una reflexión al respecto. Bueno, nos has dejado más tarea, Enrique. Gracias. Camaradas, Hace mucho que no te veía, Pablo. Son 5 para las 8. Entendemos que el camarada Pablo Moctezuma tiene que cerrar y salir corriendo a otra reunión en este momento. Entonces, para agradecerles a nuestros dos ponentes y a todos los que entraron a esta cuarta y última sesión del foro sobre deuda, sobre la deuda pública, y pues pedirles que abran sus cámaras y sus micrófonos para que, como es usual, les agradezcamos a nuestros compañeros con un aplauso. Compañeros, muchas gracias. Gracias. Pues así concluimos el foro sobre la deuda. Y yo toda greñuda. Nos han dejado muchísimas aportaciones. Pedirles a los compañeros quienes no han recibido las carpetas y quienes no se han anotado para recibirlas, lo hagan en este momento en el chat para enviarles todos los documentos relativos a estos foros, a los 4 foros. ¿Sí? Ay, se va mi cama. Y les podemos hacer llegar también la conferencia de Tucen. Sí. Estas conferencias se están subiendo al canal de YouTube de Movimiento Mexicano. De ahí las pueden bajar. Y yo te la paso. Si la grabaron, pueden subirla a Google Drive e enviarnos a los correos el enlace y nosotros bajamos ya el está video. grabada, ya está circulando. En Google Drive. Sí. Hay que hacer live, efectivamente. Bueno. Nos hacemos cargo de estas y las que sean necesarias. ¿Sí? Mandamos los enlaces a Facebook, a WhatsApp, y a página de YouTube. La promotora. Sí, ya nos lo pidió también la compañera Mónica.